Bienvenidos a una nueva clase a Matefis Edu. En esta clase vamos a ver qué es el teorema de Pitágoras y cómo se utiliza para resolver problemas con triángulos rectángulos. Primero debemos recordar que un triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene un ángulo que mide exactamente 90 grados. Además, el lado que es opuesto al ángulo de 90 grados recibe el nombre de la hipotenusa y generalmente se le representa con la letra C. Los dos lados que están pegados al ángulo de 90 grados, es decir, los dos lados cortos del triángulo, reciben el nombre de catetos y generalmente se les representa con las letras A y B respectivamente. Ahora, en este punto hay que aclarar que no importa si a este cateto le llaman el cateto A y a este el cateto B, o si a este le llaman el cateto A y a este el cateto B. Es indistinto. ¿Qué nos dice entonces el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice entonces que si nosotros tenemos un triángulo que es rectángulo, entonces la longitud de la hipotenusa elevado al cuadrado tiene que ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pueden medir la longitud de la hipotenusa y elevar el resultado al cuadrado. Y luego pueden medir este cateto y pueden medir este cateto. Elevar los resultados al cuadrado y después sumarlos, y el resultado tiene que ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Y aquí tenemos entonces la famosa fórmula del teorema de Pitágoras: c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Y la interpretación es la siguiente: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos del triángulo. Para resolver problemas utilizando el teorema de Pitágoras debemos tener presente que existen dos variantes. En el primero conocemos la longitud de los dos catetos y nos piden calcular la hipotenusa. La segunda variante es cuando se conoce la longitud de la hipotenusa y la longitud de uno de los catetos y nos piden calcular la longitud del otro cateto. Vayamos a ver entonces algunos ejemplos. En el primer problema nos dan este triángulo y nos dicen que uno de los lados mide 16 centímetros y el otro lado mide 12 centímetros y nos piden calcular este lado. Entonces debemos ubicar primero dónde queda el ángulo de 90 grados. En este caso, el ángulo de 90 grados se encontraría en esta parte. Por lo tanto, este lado, que es el opuesto, vendría a ser la hipotenusa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo conozco la longitud de los dos catetos y me falta la hipotenusa. Entonces los datos del problema es: no conozco la hipotenusa, pero conozco la longitud de los dos catetos. El teorema de Pitágoras entonces se aplica de forma directa. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. En este caso conozco el valor de A y conozco el valor de B, por lo tanto lo único que tengo que hacer es sustituir numéricamente. En lugar de A cuadrada vamos a escribir 12 centímetros al cuadrado y en lugar de B vamos a escribir 16 centímetros al cuadrado. Ahora, 12 elevado al cuadrado es 144 y 16 elevado al cuadrado nos va a dar 256. Si sumamos estos dos, 144 más 256, obtenemos 400 centímetros al cuadrado y aquí casi tenemos resuelto el problema. Vean que tenemos c cuadrada, pero a nosotros no nos interesa c cuadrada, nos interesa cuánto vale c. Entonces debemos recordar que para despejar una cantidad que está elevado al cuadrado tenemos que sacar la raíz cuadrada. Y así c va a ser igual a la raíz cuadrada de 400 centímetros cuadrados. La raíz cuadrada de 400 es 20 y la raíz cuadrada de centímetros cuadrados es centímetros. Y aquí tenemos el resultado. La longitud de la hipotenusa vale 20 centímetros. En el siguiente ejemplo nos dan este triángulo donde nos dicen que este lado mide 2.1 metros y este lado mide 2.8 metros y nos piden calcular esta longitud. Primero entonces ubicamos dónde está el ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados se encontraría en esta parte, por lo tanto estos dos lados vendrían a ser los catetos y lo que me piden calcular entonces sería la hipotenusa. Por lo tanto, datos del problema: no conozco la hipotenusa, pero conozco la longitud de los dos catetos. Entonces el teorema de Pitágoras se aplica de forma directa. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Y sustituimos numéricamente. En lugar de A sería 2.1 metros al cuadrado
y en lugar de b cuadrada vamos a escribir 2.8 metros al cuadrado. 2.1 al cuadrado nos da 4.41 metros cuadrados y 2.8 al cuadrado nos va a dar 7.84 metros al cuadrado. Sumamos estos dos resultados y nos da 12.25 metros al cuadrado. Nuevamente debemos observar que tenemos c cuadrada, entonces para saber cuánto vale c debemos aplicar la raíz cuadrada, es decir, c es igual a la raíz cuadrada de 12.25. La raíz cuadrada de 12.25 nos va a dar 3.5 y la raíz cuadrada de metros cuadrados nos va a dar metros. Por lo tanto, aquí tenemos resuelto el problema. Vayamos entonces al tercer ejemplo. En este ejemplo nos dan este triángulo donde nos dicen que este lado mide 6 kilómetros, este lado mide 10 kilómetros y nos piden calcular la longitud de este lado. Observen entonces que el ángulo de 90 grados se encontraría en esta parte. Por lo tanto, este lado vendría a ser la hipotenusa y este lado uno de los catetos. Es decir, para este problema sabemos cuánto mide la hipotenusa, conocemos uno de los catetos y nos falta el otro cateto. En este caso, la fórmula o el teorema de Pitágoras no se aplica de forma directa. Primero hay que acomodarlo. Observen que conozco c y a, pero no conozco cuánto vale b, entonces me interesa despejar b cuadrada. Bien, para despejar b cuadrada me estorba a cuadrada, por lo tanto, como a cuadrada está sumando, para eliminarlo tengo que restar a cuadrada en ambos lados. Hago la operación y entonces del lado izquierdo me queda c cuadrada menos a cuadrada. Bajamos el signo de igual y ahora a cuadrada menos a cuadrada se cancela. Por lo tanto, del lado derecho nos queda solamente b cuadrada. Y ahí ya tenemos despejada la variable que nos interesa. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. b cuadrada es igual a c cuadrada menos a cuadrada. Y sustituimos numéricamente. c cuadrada es 10 kilómetros al cuadrado y a cuadrada es 6 kilómetros al cuadrado. Ahora 10 al cuadrado nos da 100 y kilómetros al cuadrado es kilómetros cuadrados. 6 elevado al cuadrado nos va a dar 36 y kilómetros cuadrados. Y ahora realizamos la resta. 100 menos 36 nos va a quedar 64 kilómetros cuadrados. Y aquí lo único que tenemos que hacer es sacar raíz cuadrada, ya que tenemos b elevado al cuadrado. Entonces sacamos raíz cuadrada y nos queda que b es igual a la raíz cuadrada de 64 kilómetros al cuadrado. La raíz cuadrada de 64 es 8 y la raíz de kilómetros cuadrados es kilómetros. Por lo tanto, aquí hemos resuelto el problema. Vamos con el último ejemplo. Nos dan este triángulo, nos dicen que este lado mide 4.9 centímetros, nos dicen que este lado mide 6.2 centímetros y nos piden calcular la longitud de este lado. Notemos entonces que el ángulo de 90 grados se encuentra en esta parte. Por lo tanto, este lado vendría a ser la hipotenusa y este uno de los catetos. Por lo tanto, los datos del problema son los siguientes. En este caso, nuevamente veo que me hace falta uno de los catetos, por lo tanto, no puedo aplicar la fórmula o el teorema de Pitágoras de forma directa. Como me falta b, necesito despejarla primero. Entonces, nuevamente, para despejar b cuadrada me estorba a cuadrada. Como a cuadrada está sumando, para eliminarlo tengo que restar a cuadrada en ambos lados. Del lado izquierdo me va a quedar c cuadrada menos a cuadrada. Bajamos el signo de igual. Y ahora a cuadrada menos a cuadrada se cancelan y nos queda simplemente b cuadrada. La fórmula que tenemos que aplicar es entonces b cuadrada igual a c cuadrada menos a cuadrada. Y sustituimos numéricamente. En lugar de c cuadrada vamos a escribir 6.2 centímetros al cuadrado. Pasamos el signo de menos y en lugar de a cuadrada vamos a escribir 4.9 centímetros al cuadrado. Ahora, esta parte 6.2 al cuadrado nos va a dar 38.44 y 4.9 elevado al cuadrado nos va a dar 24.01 centímetros al cuadrado. Hacemos la resta de 38.44 menos 24.01 y eso nos da 14.43. Y como tengo b elevado al cuadrado, para despejarlo saco raíz cuadrada. Entonces b es igual a la raíz cuadrada de 14.43 centímetros al cuadrado. La raíz cuadrada de 14.43
es aproximadamente 3.798 y la raíz cuadrada de centímetros cuadrados es centímetros. Como ven en este último ejemplo, a veces el resultado no va a ser exacto, sino que va a ser aproximado. Entonces sí existen esos casos.